Buenas noches, chicos, chicas. Gracias por conectarse a este curso. Más bien quisiera que me confirmen antes de iniciar si me pueden escuchar claramente. Si pueden escribir en el chat o, o a través de su micrófono. Sí se escucha, Daniel. Ah, ya. Gracias, Nicole. Muy bien. Mm. Muy bien, chicos, chicas. Buenas noches. Mi nombre es Daniela Costa, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Medicina Humana y, y el día de hoy les voy a comentar sobre dos temas muy importantes em, que lo vamos a ver tanto a nivel ambulatorio como hospitalario, que son las pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae. Antes de iniciar, agradecerles a cada uno de ustedes por inscribirse a este curso y esperamos que las clases impartidas por los demás compañeros de la ayudantía y mía sean de mucho provecho para su formación. Muy bien, vamos a iniciar. El contenido va a ser similar para ambas bacterias, es decir, vamos a hablar de generalidades, su ciclo de vida, la patogenia y la clínica asociada, el diagnóstico y medidas preventivas. Muy bien, comenzaremos primero con Pseudomonas aeruginosa. Em, Primero, respecto a este patógeno, este va a ser un bacilo gran negativo que va a estar em, presente en varios contextos, es decir, es cosmopolita, va a encontrarse, digamos, en todo a nivel global, eh, pero principalmente quiero que recuerden que se va a asociar a, a ambientes hospitalarios, es decir, a la estancia hospitalaria y a los reservorios húmedos. Por ejemplo, en lo que respecta a los ambientes hospitalarios, podemos mencionar, por ejemplo, superficies como el suelo, puede ser bordes de la cama de los pacientes, eh, las propias manos del personal sanitario que quizás por descuido estar, puedan contener este patógeno. Y en los reservorios húmedos podemos mencionar como ejemplos. em, por ejemplo, los lavatorios, los pisos que tengan eh, presencia de humedad, pueden ser, por ejemplo, los jacuzzis, las piscinas, entre otros. Entonces, las características de este patógeno van a ser aerobios obligados, es decir, necesitan el oxígeno para poder, en su metabolismo y para poder desarrollarse, y van a crecer óptimamente a este rango de temperaturas, entre 37 a 42 grados Celsius. Muy bien. Adicionalmente, algo que lo caracteriza va a producir pigmentos azul verdosos, los cuales van a estar asociados a la piocianina y a la pioverdina. Más adelante vamos a ver que estas moléculas, aparte de producir este pigmento, o esta coloración también van a intervenir en la virulencia del patógeno. Asimismo, en el cultivo de las pseudomonas va a haber un olor característico. Menciona que es un olor eh, similar a la uva. Esto debido a otros compuestos que va a liberar la pseudomona. Muy bien, acá tenemos una vista.
de este patógeno, que podemos ver que puede estar, se menciona que puede estar en pares, como vemos aquí, o también puede estar de manera aislada, ¿no? Esta es una tinción gran, esta es una tinción gran, en este caso de una secreción de esputo de una persona eh, infectada con este patógeno. En lo que respecta a la epidemiología, la transmisión va a ser de dos tipos. Una, de manera exógena, a través, por ejemplo, de las manos contaminadas del personal sanitario o a través del contacto que pueda hacer el paciente a través de las superficies contaminadas. Como ya hemos mencionado, podría ser a través, por ejemplo, el suelo, eh, los bordes metálicos de la cama, los lavatorios, entre otros. Y se habla de una transmisión endógena cuando ya el paciente, la persona va a tener cepas de, de pseudomonas pero que son sensibles a los antibióticos. Es decir, si el paciente toma un determinado antibiótico contra pseudomonas, este patógeno es sensible, pero se menciona que en el tiempo esta cepa puede alcanzar resistencia y convertirse así y traducirse así eh, en una transmisión de tipo endógeno. La población vulnerable o la que va a estar más expuesta al riesgo de llevar o de tener la clínica de esta pseudomona, se habla principalmente, y acá se ha resaltado, en las personas inmunosuprimidas o deprimidas, por ejemplo, personas que están en tratamientos de quimioterapia, eh, personas con alguna enfermedad debilitante del sistema inmune, como puede ser VIH, diabetes, personas que tienen neutropenia, es decir, un nivel bajo de los neutrófilos, también pacientes que puedan tener alguna enfermedad, eh, en este caso hereditaria, como la fibrosis quística, que generalmente esta está asociada a defectos en los canales de cloro a nivel de la mucosa respiratoria, también a nivel gástrico, pero acá lo vamos a asociar a la parte respiratoria y también pacientes quemados. Con respecto al ciclo de vida de la pseudomonas, les he traído aquí el ciclo de vida de la biopelícula, que es un mecanismo, en este caso, de defensa y de proliferación también de esta bacteria. Entonces, acá también he colocado los números para poder mejorar así la explicación. Entonces, todo van a ser de una adhesión inicial de esta pseudomona que va a... esta es la superficie, en este caso húmeda, ¿no? Que puede ser un lavatorio, puede ser, por ejemplo, las mopas que usamos para trapear los pisos, toda superficie húmeda. Entonces, en esta primera etapa, la pseudomona lo que se va a adherir de manera vertical a través de su flagelo. Lo interesante de esta edición inicial es que es reversible, es decir, puede posarse de manera vertical, pero también puede desprenderse y estar en libertad la pseudomonas. Luego, eh, este proceso puede evolucionar a una adhesión irreversible y esta va a ocurrir cuando la pseudomona ya va a adherirse a la superficie, no solo a través del flagelo, sino a través de sus fimbrias o pilis, y va a tener una mayor superficie de contacto con la superficie húmeda. Entonces, esta unión más fuerte, más estable, es irreversible. Posteriormente se van a unir nuevas pseudomonas
y van a formar lo que se llama una monocapa. Esta monocapa va a empezar ya a producir una matriz extracelular que le va a dar una mayor estabilidad al conjunto de pseudomonas. Van a producir también factores nutricionales y, y así poder formar una microcolonia, que es ya la etapa 3 y ya vemos, acá vemos ya, ya no es una monocapa, sino son multicapas, y la matriz extracelular nuevamente va desarrollándose para mejorar la evasión, en este caso del sistema inmune. Estas microcolonias, que es el paso 3, pueden evolucionar a, a esta formación que tiene forma de hongo, que es una macrocolonia, donde aquí ya podemos incluso, acá se va a dar lo que se llama una transmisión horizontal, por ejemplo, genética, eh, entre pseudomonas, donde se puede aprovechar o puede estimular la resistencia farmacológica. Entonces, ese es eh, el estadio principal o el estadio donde la pseudomona puede adquirir esta resistencia. Posteriormente, pueden haber agentes estresores como, como por ejemplo una falta de nutrientes del medio o la presencia de especies reactivas de oxígeno u otras que van a eliminar la capa superficial de este hongo, entre comillas, de esta macrocolonia, y se va a producir la dispersión, como vemos aquí. Esta dispersión puede, va a liberar las pseudomonas y puede repetirse el ciclo en el sentido de que estas pseudomonas se pueden asociar y pueden dirigirse nuevamente al paso 3 o al paso 2 para nuevamente formar las micro y macrocolonias, y este ciclo va repitiéndose en el tiempo. Entonces, aquí vemos la importancia en la formación de la biopelícula como medio de evasión y desarrollo de este patógeno. En lo que respecta al proceso fisiopatológico, hay tres pilares: la adherencia, la destrucción tisular y la evasión inmunológica. En la adherencia vamos a encontrar, por ejemplo, elementos estructurales de la bacteria, como pueden ser los flagelos y pili, que le van a permitir la adhesión y también la movilidad. En lo que respecta a los lipopolisacáridos, que son elementos estructurales de su cápsula, aparte de la adhesión, estos lipopolisacáridos van a tener una función más importante referida a la colonización y también en la formación de la biopelícula, proceso que vimos en la diapositiva anterior. Asimismo, se habla de otro componente, otro polisacárido, que es el alginato. Este alginato es producido por la pseudomona, va a cubrir, por ejemplo, la superficie del conjunto de estas, y y le va a proveer una propiedad antifagocítica y también una resistencia a los antibióticos. Este alginato, eh, adicionalmente, eh, al cubrir la superficie de las pseudomonas, les va a otorgar un aspecto mucoide. Este aspecto es decir, similar al moco, que lo vamos a ver, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística. Otros elementos asociados ya un poco más a la destrucción tisular, vamos a tener a la exotoxina A, denominada en siglas como ETA. Exotoxina A lo que va a hacer es alterar la síntesis, en este caso de las proteínas, eh, de las células, por ejemplo, epiteliales del tracto respiratorio. Entonces,
Las células epiteliales, al no poder, por ejemplo, generar proteínas para repararse o o para su propio desarrollo, va a inducir o va a generar la muerte celular. Adicionalmente, ya habíamos mencionado estos pigmentos y, por ejemplo, la piocianina, aparte de esta coloración verdosa, azulada, que da en conjunto con la pioverdina, la primera va a producir, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, las cuales a, las cuales van a realizar o van a tener un efecto del daño justamente celular. Adicionalmente, la pioverdina también está asociada al uso del hierro, en este caso, en el metabolismo de la pseudomona, pero también la pioverdina va a estar asociada a la regulación de los factores de virulencia, es decir, a la secreción, por ejemplo, de la exotoxina A y también eh, y otras enzimas como las que voy a comentar a continuación. También, por ejemplo, vamos a encontrar a las elastasas. Esas elastasas, denominadas LASA o LASB, estas van a degradar elastinas. Esta elastina la vamos a encontrar, por ejemplo, en el parénquima pulmonar y también em, a nivel, por ejemplo, endotelial, que van a producir, por un lado, en el caso pulmonar, van a producir lesiones a nivel bronquioalveolar y a nivel, por ejemplo, sanguíneo, por ejemplo, la, la alteración del endotelio. Otra enzima asociada a, a la destrucción tisular, vamos a tener a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, un poco su nombre nos indica qué es lo que va a hacer, ¿no? Va a actuar sobre lípidos, va a metabolizar o degradar lípidos. ¿Y dónde encontramos estos lípidos? Por ejemplo, lo vamos a encontrar de manera abundante en las membranas celulares. Se habla mucho de que esta fosfolipasa se interviene justamente en la degradación de los hematíes, de los glóbulos rojos. En este caso, los lleva a su destrucción. Asimismo, vamos a tener el sistema de secreción tipo 3. Este sistema de secreción lo que hace es justamente inyectar, inyectar del- de la pseudomona a la célula epitelial justamente las toxinas que hemos mencionado, por ejemplo, la exotoxina A. Gracias a este sistema es que se permite el ingreso de esta exotoxina y generar, digamos, todo el daño a nivel celular. Muy bien, ahora vamos a mencionar justamente la manifestación clínica que derivan de estos mecanismos de, de virulencia y de daño tisular. Por ejemplo, el ectima gangrenoso, que son vesículas eritematosas que luego pueden tener un centro necrótico, y justamente es por esta infección a nivel superficial que justamente ha tenido el paciente el contacto con alguna superficie húmeda que contiene o que está conteniendo a las pseudomonas. La foliculitis, que es la inflamación de los folículos pilosos, por ejemplo, se asocia mucho a estas duchas o baños en jacuzzi que pueden contener pseudomonas y conducir a este cuadro de foliculitis. Asimismo, la infección de quemaduras puede conducir, recordemos aquí que cuando se produce una quemadura em, hay una liberación, en este caso,
de líquidos, de plasma, de los vasos sanguíneos que, que salen. Y esto genera una película de agua en los pacientes quemados y justamente esa película es la que se infecta y puede generar mucho más daño, mucho más, en este caso necrosis, en el tejido que ya está alterado por una quemadura. Otra manifestación clínica es la otitis, que generalmente tiene un buen pronóstico. Sin embargo, se habla de una otitis maligna, es decir, un mayor daño a nivel tisular, pero en pacientes inmunodeprimidos y también en los adultos mayores. Otra manifestación clínica es la queratitis, es decir, la inflamación de la córnea producto justamente del uso de lentes de contacto. Recordemos que los lentes de contacto a veces son sumergidos para su mantenimiento, ¿no? En una solución líquida. Entonces esa solución líquida puede contaminarse con pseudomonas y en el proceso del uso puede degenerar en este cuadro. Luego vamos a tener una patología que se va a asociar mucho a pseudomonas, que es la neumonía, pero neumonía a nivel intrahospitalario, que es el NIH, y neumonía asociada al ventilador. Entonces, esta neumonía intrahospitalaria, que se asocia, digamos, al proceso, la neumonía como tal es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar, como vemos aquí en esta radiografía, ¿no? Hay centros de condensación aquí en ambos pulmones. Y la neumonía intrahospitalaria se menciona que no ocurre, es decir, un paciente llega, pasa su primer día y se va a infectar. No, generalmente se menciona que tiene que pasar varios días para que el riesgo pueda aumentar. Se habla que a partir del quinto, sexto día, ya el paciente puede tener la susceptibilidad eh, de contagiarse de esta pseudomonas. Obviamente los pacientes con mayor riesgo van a ser aquellos que tengan su sistema inmune debilitado. Y la neumonía asociada a ventilador, es decir, estos pacientes han llegado por un cuadro grave, un cuadro grave de insuficiencia respiratoria u otra patología que ha deprimido su sistema respiratorio y se usa la ventilación mecánica. Entonces, recordemos que estas pseudomonas se va a alojar, si bien a superficies húmedas, pero también a superficies, en este caso, de equipos hospitalarios, como puede ser el ventilador. Entonces, por ello es que puede producirse esta neumonía asociada al ventilador. Y otra patología eh, muy frecuente en pseudomonas y también asociada a equipos médicos es justamente la infección urinaria. ¿Por qué? Porque se usa sonda, por ejemplo, una sonda vesical y esta sonda también puede contaminarse con este patógeno y llevar, digamos, al paciente a una infección urinaria. Por eso, en general, se debe tener mucho cuidado en el sentido de cuándo conviene, en qué paciente es conveniente aplicar un sondaje vesical, asimismo reducir, ya hablando de medidas de prevención, quizás un adelanto de lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Evitar justamente reducir el tiempo de hospitalización al mínimo para evitar estas complicaciones. Las dos anteriores mencionadas son las, digamos, la que uno asocia con mayor frecuencia a las complicaciones por pseudomonas. Otra característica clínica que puede dar la pseudomonas es la osteomielitis, es decir, la inflamación
en este caso del periósteo. eh, Aquí, producto justamente de una bacteriemia, es decir, de la llegada de la pseudomona, ¿no? Generalmente, a ver, una pseudomona eh, puede ingresar por vía respiratoria, por ejemplo, pero llegar a los vasos sanguíneos y diseminarse y llegar justamente eh, por la sangre a otros órganos. En este caso, ponemos un ejemplo a nivel articular, ¿no? A nivel de la rótula. Y acá vemos una gamografía, que es un estudio de imagen. Y acá vemos, esta es la rodilla izquierda, esta es la derecha. Y acá vemos eh, una mayor captación que me está diciendo de un proceso justamente, de un proceso inflamatorio, en este caso a nivel de la rótula. Como vemos, son muchas manifestaciones clínicas que mm, a tener presente, y que se asocia a las pseudomonas aeruginosa. Muy bien, pasando al diagnóstico, acá se pueden usar muchas pruebas. Por ejemplo, una es a través del medio de cultivo. Acá se puede usar, por ejemplo, agar sangre. Acá vemos las colonias de la Pseudomonas aeruginosa, donde va a tener, por ejemplo, un aspecto mucoide, y aquí podemos recordar al alginato. También puede tener aquí una coloración verdosa, azulada. Acá quizás está levemente, ¿no? Levemente eh, verdosa, no se aprecia con claridad, pero va a depender mucho, en este caso, de la cantidad, del tiempo, del cultivo. También se menciona que los bordes van a ser bordes definidos, y puede usarse, por ejemplo, el agar sangre como cultivo. Adicionalmente, em, aquí podemos recordar a los factores de virulencia, y la pseudomonas es beta hemolítica, es decir, va a degradar los glóbulos rojos. Recordamos aquí, podemos recordar a la fosfolipasa C, por ejemplo. Es ese elemento que va a degradar las membranas celulares de los eritrocitos. Entonces, mucha de la patogenia se puede relacionar con las características del cultivo. Aquí el agar McConkey también es otro medio para diferenciar si no, en una estancia inicial, de las pseudomonas con respecto a otras bacterias. Por ejemplo, acá en el agar McConkey vemos que no va a producir una coloración eh, rosada o tonalidad roja clásica, por ejemplo, de bacterias que sí van a fermentar lactosa. Entonces, y esto lo podemos asociar un poco a la prueba bioquímica, ¿no? Entonces, la lactosa, la Pseudomonas aeruginosa, no va a fermentar, entonces va a salir negativo, ¿no? A diferencia de otros patógenos donde sí, al ser positivo, el agar McConkey va a mostrar una coloración eh, de rosada a roja, ¿no? Fucsia. También podemos usar la coloración. Principalmente se usa la tinción gran. Esta imagen, a ver, esta imagen es de las primeras diapositivas, donde vemos a la pseudomona formando pares o de maneras aisladas, ¿no? Este es de un esputo de un paciente. Y también acá podemos ver, también tinción Gram, pero por ejemplo de un paciente que tiene fibrosis quística. Y acá vemos cómo estas pseudomonas están más agrupadas y están a su alrededor. eh, Hay una capa mucoide que podríamos asociarlo, por ejemplo, al alginato.
Otras pruebas bioquímicas que pueden usarse para diferenciar la pseudomonas eh, de otras bacterias pueden ser que va a ser oxidasa positivo, catalasa positivo, es decir, va a metabolizar lo que es el peróxido de hidrógeno. Ya mencionamos lo de la lactosa, ¿no? No va a fermentarla. Sí va a producir la oxidación de la glucosa. Y luego tenemos el TSI, que habla sobre la fermentación, por ejemplo, de azúcares. Y se habla de K sobre K porque, por ejemplo, tanto en la superficie como en el fondo, bueno, y en ninguna parte, va a fermentar azúcares como la glucosa, ¿no? La sacarosa. Y también vamos a tener un Lía negativo en el sentido de que no va a metabolizar un aminoácido y va a tener un citrato positivo. Es decir, sí lo va a metabolizar. Y esto lo vamos a ver en este caso con un cambio en la coloración de esta prueba. Y quizás lo más, em, en general, todas estas pruebas se utilizan para el diagnóstico y diferenciación de la... Wow. Disculpen. Para la diferenciación y separar, ¿no? Aislar las pseudomonas de otras bacterias. En lo que respecta a la prevención, el tratamiento generalmente no va a ser un solo antibiótico. Se habla que normalmente es la combinación eh, de dos o más antibióticos. Actualmente en nuestro país, esta pseudomona ya tiene ya tiene resistencia a ciertos antibióticos y justamente la prevención va contra ello, ¿no? Evitar justamente el uso inadecuado de los antibióticos es una medida preventiva muy importante y otra que puede asociarse a estos equipos, ¿no? O a estos equipos usados como el ventilador mecánico y los dispositivos de sondaje a nivel urinario, justamente prevenir que puedan contaminarse, ¿no? Con una mayor frecuencia. A veces es difícil, se menciona que no, así uno intente, igual es complicado, ¿no? Porque se requiere todo un cambio no solo de la persona, no solamente del personal, por ejemplo, de limpieza, sino, eh, digamos, más estructural, ¿no? En todas las etapas y en todas las estancias que puede tener un hospital, ¿no? Entonces, pero igual se recomienda, ¿no? Evitar en lo posible también las medidas eh, higiénicas, en este caso de personal, ¿no? El correcto lavado de manos, los 5 momentos, ¿no? Del lavado de manos, que es muy importante, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a al siguiente patógeno, que es el Haemophilus influenzae. Quisiera saber si desean que continúe o tal vez quisieran descansar por 5 minutos. No sé si quisieran expresarlo a través del chat. Ah, ya. Muy bien, gracias, Pirina. Muy bien, entonces vamos a continuar con el Haemophilus influenzae. Esta bacteria también va a ser gran negativa. Eh, Se menciona que va a tener una morfología
mm, frecuentemente cocobacilo, pero se habla que es pleomórfico, es decir, puede tener una estructura de tipo filamentosa. Por ejemplo, acá en la imagen mm, es más cocobacilo, ¿no? Pero también puede tener esta forma filamentosa, bastonada. Y a diferencia de la pseudomonas, no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar de manera ubicua, es decir, de manera global. Este, este patógeno va a encontrarse en las mucosas respiratorias. Más frecuentemente, bueno, y antes de ahondar en esa idea, vamos a tener dos tipos de hemófilos. Los tipificables o encapsulados, que van a ser del A al F, siendo el tipo B el, el de mayor virulencia y el de mayor estrago a nivel de la clínica. Y el Haemophilus influenzae no tipificable, es decir, que no tiene cápsula, o también denominado NTHI. Entonces, nos habíamos quedado en que lo vamos a encontrar principalmente en las mucosas respiratorias, y el que vamos a encontrar con mayor frecuencia es el Haemophilus influenzae no tipificable. El que se va a encontrar en menores cantidades y poniendo mucho esfuerzo a través del cultivo y otras pruebas, es son los tipos de Haemophilus influenzae tipificables. Es decir, el más abundante que vamos a encontrar de manera que coloniza, ¿no? Eh, nuestro tracto respiratorio superior e inferior va a ser el Haemophilus influenzae no tipificable. Se habla que este patógeno es anaerobio facultativo y va a crecer a este rango de temperaturas, entre 35 y a 37 grados Celsius. En lo que respecta a la epidemiología, acá principalmente la transmisión va a ser a través de un contacto cercano a través de las gotas respiratorias o a través del contacto con sus secreciones. Muy bien, por ejemplo, acá, eh, claro, si estamos cerca de una persona que está teniendo un proceso de faringitis y tiene este patógeno, nos vamos a contagiar. Adicionalmente, si es que el contacto con secreciones y a través de nuestra mano, por ejemplo, tenemos ese contacto y nos llevamos por ejemplo, a la vista, ¿no? O nos llevamos esa mano a la boca, vamos a contagiarnos. Aquí la población vulnerable, eh, principalmente van a ser los niños menores a 5 años, y lo vamos a ver en la parte de la clínica, y también pacientes que tengan algunas enfermedades pulmonares. Por ejemplo, acá podemos mencionar al EPOC, em, aquellos pacientes que, por ejemplo, mm, han, han tenido un consumo de tabaco de larga data, entonces que ha alterado, ¿no? su función pulmonar, ha dañado, digamos, sus bronquios. Pacientes que puedan tener neumonías recurrentes, ¿no? Entre otros. Y también se habla de personas, es decir, adultos mayores, debido a que van a tener un sistema inmune debilitado. Aquí les he traído el ciclo de vida, también de la biopelícula, eh, pero en este caso del Haemophilus influenzae no tipificable, es decir, aquel que no tiene cápsula, ¿no? Y esta biopelícula la vamos a explicar a través del epitelio traqueobronquial. Entonces, aquí hay 4 fases y ustedes se van a percatar que se parece mucho
a la Pseudomonas. Primero va a haber un proceso de adhesión de las bacterias que, por ejemplo, pudieron superar, eh, pudieron superar el sistema inmune, ¿no? Macrófagos u otros elementos de protección, como el sistema mucociliar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la Haemophilus influenzae, a través de su estructura, va a conectarse con receptores de las células epiteliales y va a producir esta adhesión. Esta adhesión va a ser de tipo irreversible. Posteriormente se van a ir uniendo eh, más bacterias y van a producir, en este caso, la matriz extracelular, que les va a proferir una mayor estabilidad, así como una mayor protección, en este caso contra el sistema inmune. Posteriormente, esta matriz y este conjunto puede crecer, puede aumentar en tamaño y número de la biopelícula y en número de las bacterias, pero coexistir también con otros patógenos. Asimismo, y en la última etapa, puede haber un proceso de dispersión debido a factores estresantes como la falta de nutrientes o, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno que eh, que van a generar justamente este proceso dispersivo para nuevamente, eh, por ejemplo, ese volvería a ser quizás un punto entre el uno y el 2 para nuevamente crecer y que se repite este ciclo. Entonces, esta es la formación de la biopelícula, que se parece mucho a la de Pseudomonas. Muy bien, ahora vayamos al proceso fisiopatológico. Acá, nuevamente, los tres pilares son los mismos que en Pseudomonas. Va a haber una adherencia, va a haber destrucción tisular y también va a haber una evasión inmunológica. En lo que respecta a las adhesinas, aquí ya hay un poco más, no solamente abarca fimbrias y alpili, ¿no? Sino van a haber otras estructuras denominadas así. eh, Esto, por ejemplo, que tienen códigos de este tipo porque se van a asociar o van a ser moléculas que van a ser similares, por ejemplo, la HMW1 y la 2, por ejemplo, son moléculas muy similares que vamos a encontrar, por ejemplo, en la Bordetella pertussis y otros, ¿no? Como el OMP P5 y P2. Entonces, son adhesinas que le van a proferir a hemófilos la adherencia. Asimismo, vamos a tener los lipopolisacáridos que van a intervenir, en este caso, en la degradación del epitelio respiratorio, es decir, de las células epiteliales traqueobronquiales. La biopelícula que ya vimos en la formación y que esta va a tener eh, si bien sirve por ejemplo, para el crecimiento, para el mantenimiento de este patógeno, pero va a ser importante, por ejemplo, en procesos como la otitis media, la sinusitis y en la exacerbación del EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un daño, en este caso irreversible, a nivel bronquial, por ejemplo, producido, ¿no? Por ejemplo, en personas que que son fumadores de larga data, personas que, por ejemplo, van a cocinar con leña, también, ¿no? Eh, en un largo tiempo, ¿no? Son ejemplos de causas por este daño continuo de la mucosa epitelial pulmonar. También se habla de una variación antigénica. Esto quiere decir
El Haemophilus puede variar sus proteínas de superficie en función del medio y alterar así, en este caso, la defensa, por ejemplo, eh, de los anticuerpos. Recordemos aquí que los anticuerpos van a ser moléculas, de manera general, moléculas que van a unirse, por ejemplo, a los patógenos y que van a reconocer los macrófagos para fagocitarlos, ¿no? Pero al variar estas proteínas de superficie, el Haemophilus em, eh, va a retardar ese proceso porque esa molécula de la superficie ya va a estar alterada. Entonces, el, el anticuerpo que se generó anteriormente ya no va a encontrar la misma proteína de superficie. Entonces ya no se va a unir y el proceso de fagocitosis se va a interrumpir. Un elemento importante también vamos a tener a la cápsula y acá am, recordar la clasificación que tuvimos en el sentido de que hay Haemophilus influenzae tipificable, la que tiene cápsula, y el más representativo es el Haemophilus influenzae tipo B. Entonces, el tipo B es el que va a tener esta cápsula y esta cápsula va a tener un poder antifagocítico. Esta cápsula va a estar compuesta de tres elementos, ribosa, ribitol y fosfato, que van a contribuir justamente a este proceso. eh, Va a impedir que los macrófagos y otras células del sistema inmune encargadas de fagocitar bacterias ya no actúen. Luego vamos a tener las proteasas de inmunoglobulina A, es decir, estas proteasas, estas van a ser enzimas que van a, que van a degradar justamente este inmunoglobulina A o anticuerpo. Entonces, al eliminar este anticuerpo que forma parte de nuestro sistema inmune, justamente va a generar que la hemófilos pueda crecer, proliferar y por consiguiente va a generarse la colonización de esta bacteria. Muy bien, las manifestaciones clínicas son varias. Quizás para que algo que muy importante es que estas cuatro primeras de acá, estas cuatro, las vamos a detallar, pero estas cuatro se asocian a Haemophilus influenzae no tipificable, es decir, aquel que no tiene cápsula. Mientras que las cuatro de abajo van a estar asociadas al Haemophilus influenzae tipificable, es decir, al que tiene cápsula y específicamente al tipo B, ¿no? Ahora, un punto importante acá, la neumonía sí puede estar presente tanto en el no tipificable como en el tipificable. Eso es bueno que puedan llevarse. Entonces, acá hemos visto la otitis media, que es la infección justamente eh, del oído medio, como vemos aquí en la imagen, y va a estar asociada, como vimos en la patogenia, a la formación de la biopelícula que le va a proveer a este patógeno esa continuidad y a esa maduración que va a resistir justamente la, el contraataque, por así decirlo, del sistema inmune. Asimismo, vamos a tener la exacerbación del EPOC. Es decir, una persona que tiene EPOC se le puede controlar una vez que ya ha sido diagnosticado y tratado. Sin embargo, si este paciente se contagia de la Haemophilus influenzae no tipificable, puede producir una exacerbación, es decir, va a tener una clínica más aguda del EPOC, es decir, va a tener una sensación de falta de aire, ¿no? A pesar de tener un tratamiento, ¿no? Puede tener una mayor proceso de tos,
con expectoración, entre otras. Se denomina a la exacerbación, ¿no? Es un eh, aumento de la clínica o de los signos y síntomas de un paciente que ya ha sido diagnosticado con esta enfermedad. La neumonía, nuevamente, que es eh, este proceso infeccioso a nivel parenquimal, es decir, alveolar de los pulmones y que eh, puede ser causado tanto por el Haemophilus influenzae no tipificable y tipificable. Un punto, un cuadro de alto riesgo para la vida es la sepsis neonatal y se menciona que justamente la Haemophilus influenzae no tipificable, la tasa de mortalidad em, en neonatos producido por esta infección es alta. Entonces hay que tener mucho cuidado ante este cuadro o la sospecha, tenerlo ahí eh, en eh, en nuestro radar al observar, digamos, un agravamiento de esta infección que ya está causando daños a otros órganos. Recordemos que esa es eh, forma parte de la definición de sepsis. Con respecto a estas cuatro clínicas van a estar asociadas a la hemófilos influenzae tipo B, que felizmente han disminuido en frecuencia debido justamente a la implementación de la vacuna, que lo vamos a mencionar en la siguiente lámina. Entonces, el proceso de meningitis justamente habla de un proceso de la inflamación de las meninges que va a causar o va a tener como signos la cefalea, la fiebre, ¿no? Una rigidez de nuca, en este caso en el paciente pediátrico. También eh, anteriormente, ¿no? Porque esta clínica ha disminuido gracias a la vacuna, vamos a tener a la epiglotitis, ¿no? Esta es la inflamación que va a causar eritema a nivel justamente de la epiglotis y que es una emergencia médica. ¿Por qué? Porque esta epiglotitis puede causar, eh, puede obstruir la vía aérea y puede generar una falla, en este caso, respiratoria, ¿no? Con un grave compromiso justamente eh, por la pérdida del ingreso, en este caso, de aire, ¿no? Hacia los pulmones. También puede producir este Haemophilus influenzae no tipificable, no, me corrijo, eh, tipificable o el de tipo B, la celulitis, ¿no? Es justamente este eritema a nivel, digamos, cutáneo, que puede, por ejemplo, presentarse a nivel eh, periocular, ¿no? Y que puede generar ardor, picazón. eh, y todo esto en pacientes, en este caso, pediátricos. También puede otra clínica asociada a la hemófilos influenzae, vamos a tener a la artritis séptica. Acá vemos eh, cómo el patógeno ha llegado a la articulación, en este caso de la rodilla, y está produciendo un proceso inflamatorio. Em, y acá vemos cómo justamente tiene las características de toda inflamación, es decir, un proceso, un hinchazón, dolor, enrojecimiento, que, que va a dificultar la movilidad, en este caso em, del niño o adolescente. Con respecto al diagnóstico, allá.
Con respecto al diagnóstico, vamos a tener lo que es dos medios. El principal es el agar chocolate, el cual va a contener, y esto sí es generalmente pregunta, eh, que va a requerir que esté enriquecido con el factor 10 y con el factor 5. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son factores que requiere el Haemophilus influenzae para crecer, para desarrollarse, en este caso en el agar chocolate. Entonces, es muy importante recordar justamente esos factores. Adicionalmente, también se puede usar el agar sangre, pero combinado eh, con cepas de Staphylococcus aureus. Aquí el Staphylococcus aureus eh, le va a proveer el factor 10, pero y adicionalmente ese Staphylococcus aureus que va a producir la hemólisis, en esa hemólisis se va a producir el factor 5. Entonces, ya están los dos factores que requiere el Haemophilus influenzae para su desarrollo. Y entonces, en ese agar sangre, las colonias del Haemophilus influenzae van a producir un proceso que se llama satelitismo, que son justamente estos puntos blancos pequeños que vemos que están como si fueran satélites, ¿no? Es decir, alrededor, en la periferia. Y es justamente a que fue proveído tanto los factores 10 por el Staphylococcus y el factor 5 por la propia degradación de los hematíes. Acá hay otras pruebas bioquímicas que pueden usarse también para diferenciar este patógeno de otras bacterias. Va a ser oxidasa y catalasa positivo, similar a Pseudomonas. Eh, Aquí no van a ser fermentadores, en este caso de sacarosa. En lo que respecta a la coloración, vamos a usar también la coloración Gram. Esta es la imagen de la primera lámina, donde vemos la forma eh, coco basilar. Y también hay otro medio que es la prueba de aglutinación. Entonces, aquí lo que se hace es, por ejemplo, en una muestra eh, de, por ejemplo, de esputo del paciente, em, se le adiciona estos antígenos que van a reconocer justamente, esos antígenos mm, van a conectarse o enlazarse, ¿no? Eh, con las superficies bacterianas y van a producir lo que es la aglutinación. También puede ser a nivel serológico, es decir, em, puede haber en la sangre, recordemos que, por ejemplo, para que haya llegado, por ejemplo, a la artritis séptica, el Haemophilus influenzae tiene que haber viajado a través de la vía sanguínea, ¿no? Entonces, justamente en su paso a través de la vía sanguínea también genera, eh, también va a generar lo que es antígenos, anticuerpos que van a ser útiles para la prueba de aglutinación. En lo que respecta al tratamiento, acá va a haber un tratamiento antibiótico que va a depender mucho de la severidad del cuadro. Entonces aquí es muy variable. Va a depender, en este caso, de la clínica que ya hemos visto. En combinación justamente con otros fármacos eh, que rindan mejor en un determinado órgano. Con respecto al control, acá tenemos la inmunización, es decir, la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B, que ya tiene varias décadas usado internacionalmente y acá en el Perú ya
ya se viene manejando esta vacuna que se le da a los niños en 3 dosis, combinada con otras vacunas a los 2, 4 y 6 meses, que gracias a esta vacuna ha permitido que se reduzcan drásticamente, incluso em, eh, mm, no haya, por ejemplo, cuadros de meningitis, epiglotitis, artritis séptica, ¿no? Que son justamente la clínica que va a caracterizar a la Haemophilus influenzae tipo B. Ahora, también se habla de una quimioprofilaxis eh, en pacientes, por ejemplo, en riesgo, ¿no? O que han tenido contacto, o que presenten, por ejemplo, un contacto, un paciente pediátrico que haya tenido, ¿no? O esté en proceso infeccioso con el hemófilos. Y en la quimioprofilaxis, por ejemplo, se va a usar la rifampicina. Em, Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a dos preguntas. Uy, ya tengo que... a dos preguntas para eh, ver en base, digamos, a lo comentado. Entonces vamos a tener esta primera, este caso clínico. Vamos a leerlo y vamos a tratar de resolverlo en conjunto. No se preocupen. Por ejemplo, una joven de 17 años con fibrosis quística ya, presenta un ligero aumento de la tos frecuente y la producción de esputo mucoide. Se obtiene una muestra de esputo y se siembra en un medio de cultivo de rutina. Los crecimientos predominantes son bacilos gram negativos que forman colonias muy mucoides después de las 48 horas de incubación. Estos bacilos son oxidasa positivo, crecen a 42 grados Celsius y tienen un olor a uva. ¿Cuál de los siguientes alternativas, ¿no? Van a corresponder a estos bacilos gram negativos? A ver, chicos, ¿cuál sería su respuesta? Pueden escribir en el chat. Muy bien, ya veo una respuesta. ¿Alguien más? Anímense, chicos. Muy bien, ya hay otra respuesta. ¿Algunos más, chicos? Muy bien. eh, Muy bien. Gracias, Paola, Elizabeth, Blas. Sí, efectivamente, la respuesta es la 2, es decir, va a corresponder a una pseudomona aeruginosa. Vamos a, mm, a explicar un poco más en detalle para que se lleven los puntos importantes aquí de esta pregunta que es muy representativa, ¿no? Entonces, nos habla de un joven de 17 años y que justamente va a tener una fibrosis quística. Entonces, recordar este antecedente de fibrosis quística, si bien la fibrosis quística va a predisponer a una persona para contraer diversas patologías, en esta exposición lo hemos asociado justamente a la pseudomona aeruginosa. Entonces es un antecedente muy importante. Adicionalmente, la pseudomonas aeruginosa va a asociarse mucho al sistema respiratorio. Entonces,
Aquí encontramos, por ejemplo, a la tos y al esputo mucoide. Entonces, este esputo mucoide lo podemos asociarlo, por ejemplo, al alginato, ¿no? Que va a generar justamente esta superficie mucoide sobre la pseudomonas. Otro dato importante es el bacilo gram negativo, que ya, bueno, nos va a permitir descartar otras bacterias eh, que van a ser eh, gram positivas. Nuevamente acá se resalta la colonia muy mucoide, ¿no? Otro dato que nos orienta también es la oxidasa positiva y el olor a uva, ¿no? Que va a ser característico de la pseudomonas. Entonces, eh, si en una pregunta les viene este olor del cultivo, entonces muy probablemente, ¿no? Que ya nos está revelando un poco cuál sería la respuesta. Muy bien, chicos. Entonces, vayamos a la siguiente pregunta. Voy a leer. El niño de 2 años, previamente sano, con esquema de vacunación incompleta, acude al servicio de urgencias con fiebre alta, dificultad respiratoria progresiva, estridor inspiratorio y babeo excesivo. Se observa cianosis peribucal, tiraje intercostal y se auscultan ruidos respiratorios disminuidos. La radiografía lateral de cuello muestra imagen en pulgar sugestiva de epiglotitis. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A ver, chicos, ¿cuál sería su respuesta? Pueden escribir en el chat o activar su micrófono. A ver, aún no veo respuestas en el chat. Anímense, chicos. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Genial, chicos, ya veo, wow, varias respuestas. Sí, efectivamente, gracias, Elizabeth, Milagros, Kiara, Paola, Paulo. Muy bien, sí, efectivamente es la 3. Haemophilus influenzae tipo, tipo B. Gracias, Lucas, también por responder correctamente. Sí, efectivamente. Entonces vayamos a desagregar esta pregunta. Entonces, acá, primero, un niño de 2 años. Entonces, este dato es muy importante porque nos habla de un paciente pediátrico y ya podemos ir descartando mm, eh, eh, por el lado de la epidemiología, ¿no? ¿Qué pacientes eh, van a tener mayor susceptibilidad eh, para un determinado patógeno? Esquema de vacunación incompleto. Entonces, acá nos podemos en el caso de puede ser aquí a nivel, un caso nacional, ¿no? Como tal, y un niño que de repente su mamá no se olvidó llevarlo, ¿no? Y no lo ha vacunado contra esta vacuna pentavalente que tiene.
Dentro de esta está la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B. Entonces, entonces esta, este antecedente va a poner al niño, en este caso, en una condición susceptible para infectarse. Y justamente acá tenemos una clínica que está afectando el sistema respiratorio, ¿no? Va a tener ya fiebre alta, una dificultad respiratoria progresiva, ¿no? Un estridor inspiratorio y un babeo excesivo, ¿no? En el caso del estridor inspiratorio, cuando le mencionan estridor, se va a asociar justamente es un ruido que se asocia a las vías de los bronquios, en este caso de los grandes bronquios, incluido la tráquea. Entonces, ya un poco que nos orienta, digamos, nos orienta, digamos, em, dónde está el nivel del cuadro, ¿no? Y un babeo excesivo. Luego, vamos a tener la cianosis peribucal. En este caso, como tiene dificultad respiratoria, no está llegando suficiente oxígeno, entonces se produce un proceso de cianosis. Entonces, ese cianosis es a la coloración, en este caso, eh, azulada, pueden decirle, digamos, morada, ¿no? En este caso, de las mucosas, pero ya a nivel, en este caso ya es peribucal, ¿no? Ya es producto por esta dificultad oxigenatoria. El tiraje intercostal es una consecuencia de esta dificultad respiratoria, es decir, el niño no es suficiente el diafragma para poder hacer ingresar más oxígeno, entonces va a haber uso de músculos accesorios justamente para poder ingresar más aire y se van a ocultar los ruidos respiratorios disminuidos. Esto justamente debido a como hay un menor ingreso de aire, los ruidos respiratorios, ¿no? El murmullo vesicular va a estar disminuido. Disculpen si generalmente no, de repente aún no llevan de repente un curso de repente de clínicas, quizás lo van a llevar quizás más adelante, pero les comento porque en algún momento quizás les puede ser de utilidad. Y un dato central es justamente que en la radiografía lateral le han detectado justamente esta complicación que es la epiglotitis, ¿no? Que va a estar asociada, se asocia mucho a la Haemophilus influenzae tipo B, ¿no? Si hubiera estado, por ejemplo, otitis media, bueno, olvídense de todo este cuadro porque justamente esta epiglotitis es la que está generando esta dificultad respiratoria, ¿no? Pero si hubiese estado, por ejemplo, otra entidad, eh, claro que la redacción hubiera estado diferente, pero por ejemplo, si hubiera estado otitis media, aquí la respuesta hubiera sido Haemophilus influenzae no tipificable, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, ¿no? Entonces, esa diferenciación de la clínica entre tipos de Haemophilus influenzae va a ser muy importante y les recomiendo que lo puedan tener presente. Muy bien, chicos. Y con ello hemos concluido con esta, con esta exposición sobre ambos patógenos. No sé si tienen alguna consulta adicional que desean comentar a través del chat o a través del micrófono sobre cualquiera de estos patógenos. Gracias, Prina. Em,
Muy bien, gracias. Gracias chicos por sus comentarios, Paola, Kiara, Milagros. eh, Gracias chicos, qué bueno que todo se pudo comprender. Eh, Igual los invito a seguir, digamos, investigando, ¿no? Curioseando por este mundo que es la microbiología y parasitología, ¿no? Que va a ser muy importante en su carrera, cualquiera que sea orientada, digamos, a la salud, les va a servir de mucho.